Si ustedes hacen una búsqueda en internet de Robert Schumann, van a ver que la mayoría de los resultados los van a llevar al gran compositor que todos aprendimos en la escuela, ¿no? Schumann y su música clásica moderna, ¿no? Pero para los católicos este nombre tiene un sentido un poco diferente y es un importante político francés, a pesar del apellido alemán, que ahora explicamos un poquito, que es el arquitecto de la Unión Europea, de lo que hoy en día es la Unión Europea. Y ustedes dirán, oh, pero Alejandro, ¿cómo? Si es un gran católico y la Unión Europea es lo que es ahora. Sí, es básicamente una gran enemiga de la Iglesia Católica, la Unión Europea desde el punto de vista político, pero como experimento de reconciliación es realmente un éxito, ¿no? Y que ha traído una paz que probablemente sea definitiva para Europa, ¿no? Y Robert Schumann es un ejemplo excelente porque su causa de beatificación ha sido finalmente aprobada y han sido declaradas la heroicidad de virtudes de un político que fue, digamos, toda su administración se realizó en un tiempo relativamente corto, y eso es lo sorprendente, todo lo que logró políticamente en básicamente unos 4 años, ¿no? Y él, si finalmente se obtiene un milagro por su intercesión, este va a ser un beato y va a ser un laico político, no el primero, porque hay otros que están en carrera, especialmente en Italia, políticos de una vida honorable muy impresionante, pero de un hombre que es un ejemplo para nosotros los católicos, especialmente para los varones que trabajan en ámbitos públicos y donde están constantemente cuestionados por cuáles son las exigencias morales de ser católico en el ámbito público, ¿no? Y cómo vivir la fe en el ámbito público en lugares donde normalmente son, en el mejor de los casos, indiferentes, frecuentemente hostiles. Robert Schumann nació en Luxemburgo de una familia de origen alemán, ¿no? Y como saben ustedes, Luxemburgo está pues, ahí en el medio de la frontera franco-alemana, ¿no? Y ustedes recordarán en la historia las guerras entre Alemania y Francia, o entre Alemania, Austria y Francia, y algunas regiones como Alsacia y Lorena, por ejemplo, ¿no? Han pasado de manos entre uno y otro, y es sorprendente cómo físicamente Europa es un espacio tan chico y hubo tantas guerras que nosotros hemos tenido que aprender en la historia, ¿no? Desde las guerras napoleónicas, después la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, digamos, la primera fue masiva, ¿no? Por eso se llamó Primera Guerra Mundial. Pero la segunda fue literalmente en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo finalmente terminó tomando partido de un lado o de otro, ¿no? Y en esta guerra mundial todos sabemos que el epicentro, de alguna manera, el gran inicio de la guerra, no fue tanto la invasión de Polonia, que es cuando oficialmente se declara el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero las grandes potencias, incluso la posibilidad de la intervención norteamericana, que después acontecería, digamos, después del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Fue por la invasión de Francia a través de los Países Bajos, ¿no? O sea, de Bélgica y de Holanda y de Luxemburgo. Robert Schumann se sentía francés, entre otras cosas porque su familia se había mudado a Francia.
él se oponía completamente al régimen nazi, se sumó a la resistencia francesa, fue capturado y enviado como prisionero de guerra a Alemania, y cuando termina la guerra, Schuman se convierte en el gran reconciliador de Francia y Alemania, y en un hombre absolutamente clave. ¿Gracias a qué? Gracias a su fe cristiana. Si ustedes van a una página de la Unión Europea donde se habla de Robert Schuman como el arquitecto de la integración europea, van a ver que no hay una mención a su fe, ¿no? Pero se dice, bueno, él a pesar de haber sido prisionero de guerra en condiciones terribles en Alemania, no guardó ningún resentimiento. Y nadie dice, pero ¿de dónde le viene esta virtud a este hombre para decir, sabes qué? No solamente debemos dejar de tener resentimiento, sino que tenemos que encontrar principios comunes entre dos culturas que son tan diferentes. O sea, porque efectivamente cualquiera que pasea por Europa se da cuenta pues que cuando se cruza de Francia a Alemania, uno está pasando de un país de tradición y lenguaje latino a un país de régimen germánico o anglo, ¿no? Mucho más parecido al mundo anglo que al mundo latino. Y entonces son dos idiomas con dos raíces distintas, no se entienden ni remotamente, no es que sea como el italiano y el portugués y el español, que más o menos nos entendemos, no, un idioma completamente distinto y en consecuencia dos culturas que de otra forma, dos países que de otra forma estarían condenados a seguirse peleando. Y en consecuencia a que, así como se creyó que la paz se lograba después de la Primera Guerra Mundial, todo estaba preparado para una Tercera Guerra Mundial. Entonces Schuman dice, un momento, ¿saben qué? Encontremos encuentros comunes, cosas en las que podemos hacer un acuerdo. Y busca, siempre pensando en la posibilidad de una gran Unión Europea, ¿no? Siempre pensando con este proyecto en la cabeza, pero con una mentalidad muy práctica, muy pragmática. ¿Qué cosa puede ayudar a dos países que acaban de hacerse puré en una guerra una vez más, incrementando aún más los resentimientos y los deseos de venganza? ¿Cómo hacemos que estas dos naciones cambien completamente su dinámica y comiencen a colaborar la una con el otro para que, así como la confrontación de estos dos países tuvo un efecto dominó, o sea, unos tomaron parte por un lado y los otros tomaron parte por el otro lado y tuvieron esta colisión, ¿no? ¿Cómo hacer para que la reconciliación de estas naciones tenga un efecto dominó inverso? Es decir, atraer a las naciones. Y así es como Schuman descubrió que Alemania y Francia podían protegerse mutuamente económicamente haciendo un acuerdo sobre la producción del acero, ¿no? Muy importante, ambas naciones. Las cosas han cambiado mucho ahora, ¿no? En términos de producción, pero antes eran grandes proveedores y él vio una gran ventaja cerrando un acuerdo de colaboración que ganara el interés, el entusiasmo de ambas partes, ¿no? Y este es justamente uno de los grandes logros, ¿no? Él fue ministro de Asuntos Exteriores de Francia con Charles de Gaulle en 1948, de 1948 a 1952. Miren, poquitos años, ¿no? Pero él ya había publicado en 1950 un documento donde decía, mira, esta es la manera como este plan, o sea, como este acuerdo, puede convertirse en la base de
de un acuerdo global, ¿no? Y eso es lo que logra este primer acuerdo, ¿no? Se junta con otro gran católico, Konrad Adenauer, que era el canciller alemán en esa época, y poco después Italia, donde estaba otro católico que también está en proceso de beatificación, Alcide de Gasperi, Bélgica, Luxemburgo y Holanda se suman y crean firman este primer acuerdo del acero y el carbón europeo, para no competir, sino para trabajar juntos, ¿no? Eso finalmente lo llevó a plantear poco a poco una estrategia de defensa común frente a la Unión Soviética, por ejemplo, crear un parlamento, y así él no solamente creó lo que sería el Parlamento Europeo, sino, si ustedes notan, él diseñó la bandera de lo que después sería la Comisión Europea, ¿no? Fondo azul, y cuando llegó a 12 estados sumados, 12 estrellitas amarillas o doradas, ¿no? ¿Eso a qué les recuerda? Les recuerda a lo que nos recuerdan las 12 estrellas en la cabeza de la Virgen María. Schuman diseñó una bandera mariana, ¿no? Celeste con 12 estrellas. Las estrellas se han ido sumando, ¿no?, en la medida que han ido incrementando, pero esa es la base, digamos, de la Unión Europea, y es la bandera original que aún se mantiene, y demuestran que personas católicas que no tienen miedo de expresar su fe y que se dejan guiar por los principios católicos, no solamente pueden sobrevivir en el mundo secular, sino que pueden ser extremadamente exitosos. Y como digo, está Konrad Adenauer, un católico, junto con Robert Schuman, Alcide de Gasperi. Habían otros grandes católicos en Europa, también en Bélgica, ¿no? Y estas son cosas que terminan impactando el futuro, y que a pesar de toda la postura política e ideológica del Parlamento Europeo, ¿no?, digamos, de la autoridad política, la Unión Europea, con una moneda única, con el destierro total de la posibilidad de un conflicto interno, donde han intrincado de tal manera sus economías que nadie es capaz no hay ningún incentivo para la guerra, y al contrario, todos los incentivos factibles para la paz fueron imaginación de un gran católico, Robert Schuman. Y cuando pensamos en los políticos, por ejemplo, en Estados Unidos, que no se atreven dicen que son católicos, pero no se atreven a oponerse al aborto porque pertenecen al Partido Demócrata, y en consecuencia creen que pueden ser, entre comillas, flexibles con su catolicismo, ese mal ejemplo está contrarrestado por este gran hombre cuya vida vale la pena conocer más a fondo, y asumir además, como quiere hacer la Iglesia, como un auténtico ejemplo de cómo se puede ser un católico en la vida pública. Que tengas un buen día.